Buenos días, ¿se escucha? Eh, Perfecto. Vamos a comenzar. Este, la semana pasada no hubo clases, entonces el día de hoy retomamos lo de la unidad 3, ¿sí? Son funciones psicológicas que vamos a ir retomando. Y antes de introducirnos como tal el tema de hoy, vamos a recordar lo que vimos en las sesiones pasadas. ¿Recuerdan que estuvimos viendo en las sesiones previas? El autocuidado, autoayuda, terapias alternativas, ¿sí? Que son parte como de prácticas que llegan a hacer los pacientes y que muchas veces pueden aportar una como apoyo a las atenciones médicas que se dan, pero también tiene esa contraparte de que pueden entorpecer precisamente la atención oportuna. Ajá. También vimos un poco acerca de la percepción de del cuidado bueno, del personal médico y cómo se toman decisiones de alguna manera o factores que influyen en la toma de decisiones para atención o acudir a la atención oportuna. ¿Se recuerdan? Saquen sus apuntes o sus presentaciones. Ya pasaron 15 días. Sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Ya le dieron la ojeadita? Para otra vez entrar en contexto. Ok, bueno, yo supondré que ya. Ahora, vamos a retomar las definiciones psicológicas. ¿A ustedes qué les suena esas dos palabras en conjunto? Funciones psicológicas. ¿No les suena? ¿Sí o no? Bueno, vamos. Bueno, ¿qué es una función antes de entonces enlazarlo con psicológico? ¿No? ¿No les suena funcionamiento o función? ¿Cuál es la función de un enfermero o enfermera? Cuidar. Ok, entonces ya empezamos a tener que hacer. Brindar seguridad, ok. ¿Y qué les suena de que sus dispositivos electrónicos tienen la función de videollamada? Ayudar a la persona Sí, pero el teléfono tiene la función de eso, ¿no? Les da la posibilidad de hacer esa videollamada, ¿no? Bueno, pues nuestro cuerpo tiene muchas funciones, ¿no? Muchos trabajos que hacer y que nos brindan posibilidades. Entre ellos, ¿cuáles están? ¿Qué funciones tiene su cuerpo? nos permite mover, Nos permite mover gracias al aparato locomotor, ¿no? expresar, Ajá, expresarse también. ¿Qué más? La función de pensar. La función de pensar, sí, también. ¿Qué más? los sentidos, Los sentidos, sí, exactamente. ¿Qué más les da? ¿No les da también no tiene la función de la digestión, de la vigilia y el sueño? Sí, ¿no? Bueno, pues eso es como de manera muy general. Ya yéndonos a la parte psicológica, tiene que ver con lo que nos da la posibilidad del sistema nervioso. Por ahí dijeron sentir, pensar. ¿Qué más? ¿Qué edad tiene que les da el sistema nervioso o el cerebro? ¿Qué funciones o qué posibilidades les da ese órgano? ¿Aprendizaje? El aprendizaje, exactamente, de aprender. ¿Qué más? ¿Tiene reacciones involuntarias, acciones involuntarias? Sí, también. ¿Qué necesitamos para aprender?
¿La experiencia? Experiencia, sí, exactamente. La experiencia es información que vivimos, ajá, que sentimos a través de los sentidos, pasan a nuestra memoria y que podemos recuperar esos recuerdos o ese aprendizaje. Ujú. Entonces, vamos avanzando. Hay muchas, bueno, algunas definiciones, pero nos explican una en especial que la organización, bueno, la APA, la Asociación de Psicología Americana, que las funciones psicológicas o psíquicas son un conjunto de procesos, en especial mentales, que desarrolla cada individuo. Por ejemplo, la atención, poner lo que dicen atención o concentrarse. Ajá. La memoria, que podemos almacenar información y poderla recuperar cuando así lo necesitemos o quieramos, en forma de recuerdos y conocimiento. Ajá. El lenguaje, pero no solamente el lenguaje como esta cuestión de verbalizar, de decir palabras, ¿no? Sino que entender o expresar a través de gestos, eh, de entender lo que se quiere decir como trasfondo. El autor que estoy leyendo dice tales palabras, lo que quiere decir o quiere entender es esto. ¿Ah? La cuestión de la motivación, de por qué hacemos algunas cosas o que nos impulsan a llevarlas a cabo. La cuestión de las emociones que por ahí mencionaron. Y hay muchas otras más, ¿sí? La cuestión de movimiento también está relacionada, movimiento con objetivo, la cuestión de planeación, de decidir qué decisión vas a tomar, la cuestión de toma de decisiones, la cuestión de inhibición, que es como que, ok, estamos hablando de este tema, no voy a tratar de pensar en otra cuestión que está afuera porque me distraigo. Ajá. Y bueno, los procesos mentales corresponden al almacenamiento, elaboración y traducción de los datos aportados por los sentidos. Los datos es toda esa información que captamos con los diferentes órganos sensoriales. Por ejemplo, la cuestión de la luz, la temperatura, las texturas. Ajá. Y un eventual uso posterior. Con todo lo que nos rodea de nuestro medio, pues le damos un significado y pues decidimos qué acciones tomar. Ajá. Por ejemplo, si siento mucho frío, tengo la sensación de que la temperatura es baja, pues digo, pues me voy a abrigar o voy a cerrar la puerta o las ventanas. Ajá. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda claro esa cuestión? Ahora los escucho muy callados. Bueno, hay diferentes tipos de funciones psicológicas. Unas que le llaman funciones básicas que tienen todos los seres vivos del reino animal, ajá, y las funciones superiores que, de acuerdo a la literatura científica, solamente tiene la especie humana y algunos primates. Ajá. A ver, dentro de esos procesos también se pueden dividir como cognitivos, que son todo aquello que nos permite aprender o desenvolvernos en nuestro medio, y las cuestiones afectivas que van más con esta cuestión de las emociones y la motivación. Uh-huh. Las superiores es lo que las queríamos hacer los seres humanos. Y algunos primates. Uh-huh. Por ejemplo, la cuestión de planeación, aunque también se han visto que otros seres vivos, no solamente primates, tienen esta cuestión de planeación, por ejemplo, para construir un nido o para salir de un laberinto, que son como las madrigueras que construyen algunos roedores. Uh-huh. ¿Sí? Ay, cuidado con... ¿De acuerdo? Ok. Y las cognitivas son como la atención, la memoria, la planeación, lenguaje. Y las afectivas, lo que les mencionaba, la expresión y comprensión de emociones, la cuestión de sentir afecto por alguien, la empatía, la motivación. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí estamos bien? Sí. Habíamos comentado en un principio que todas las funciones las llevamos gracias a la percepción de la información que nos rodea. Y bueno, esto está relacionado con entrada de información. ¿Cómo obtenemos información de lo que nos rodea? Por medio del cerebro, sí, pero antes de que esa información llegue al cerebro, tenemos entradas de información.
¿Cómo saben de qué color es el salón? Ajá. ¿Y cómo saben quién está hablando o quién está en los alrededores? Visualizando, ¿no, maestra? Sí, pero primero antes de visualizar, recibimos la información por los sentidos. ¿Sí? Sabemos qué temperatura hay gracias al tacto y otras terminales nerviosas. Ajá. Sabemos qué cantidad de luz hay y qué gamas de colores nos brinda esa cantidad de luz gracias a la vista. Ajá. Sabemos más o menos qué sonidos hay, si hay poca gente, si hay mucha gente, si el espacio es amplio, si no es amplio, si hay aparatos que nos ayudan a ampliar las ondas sonoras o no, gracias al oído, ¿no? La cuestión del olfato, si hay algo en el ambiente, algo químico que nos hace identificar qué sustancias son. Por ejemplo, cerca de los restaurantes o de la cocina identificamos que hay comida, ¿sí? Si hay un vertedero de basura, podemos identificar algo, ¿no? Si hay algo en descomposición, también. O incluso en la cuestión hospitalaria, los hospitales tienen un olor particular, ¿no? La cuestión de las medicinas y las, ¿cómo se llama? Desinfectantes y limpiadores, ¿no? Eh, tenemos otros sentidos que no son tan conocidos, que son, por ejemplo, la cuestión vestibular, que nos da en el equilibrio, ¿sí? Si ustedes están sentados, saben, bueno, saben que están sentados y no están en movimiento, ¿no? Están parados o si van caminando, ustedes pueden percibirlo, ¿no? Ese también es un sentido. La cuestión de, ¿cómo saben si están en un pie o en dos? ¿Por el equilibrio? Sí, por el equilibrio, exactamente, el sistema vestibular. ¿Sí? ¿Y cómo saben si tienen un brazo estirado o encogido? Hay un sistema así, pero no ese ya no es el vestibular, se llama propioceptivo, ¿sí? Nos da de la posición de nuestros músculos y de nuestros huesos, ajá, ¿sí? ¿Y cómo saben cuando les duele el estómago, cuando el doctor les dice, ¿dónde les duele? Por la sensibilidad que tenemos. Sí, sensación interoceptiva. Ay, creo que no lo escuchamos bien. Creo que es nuestro internet o es el de usted, pero no lo escuchamos. ¿Quién es? Ah, no escuchamos bien, como que te entrecortas. Pero sí, tenemos receptores en el interior de nuestro cuerpo que nos permiten identificar malestar o dolor o algunas otras sensaciones. Ajá. Ahora, hay dos conceptos que están muy relacionados con esta cuestión de entrada de información. Una es la sensación y otra es la percepción. Ajá. ¿Las dos son iguales o son diferentes cosas, la sensación y la percepción? Son diferentes, ¿no? Sí, son diferentes. ¿Alguien sabrá cómo se diferencian? Ahí está medio soplado. La sensación sería por lo que sentimos o por lo que vemos. Ok, ¿y la percepción? Es por lo que vemos y por lo que sentimos. La percepción podría ser como más interpretativa, ¿no? Sí, exactamente. La sensación, ya dices, pues hay tanta cantidad de luz. La temperatura es tal. La textura es tal. El sabor es ácido, dulce, amargo, etcétera. Pero tú ya no dices, por ejemplo, si muerdes una manzana, dices, es dulce, es un poquito ácida, ta. Pero todavía no llegas a la sensación de que, bueno, la percepción de que es una manzana. Como ese compañero, ya le damos una interpretación a todo lo que sentimos, ¿sí? Por ejemplo, lo que viene ahí, aquí, la forma de pero todavía no sabemos qué es una casa. Podemos identificar algunas sensaciones que nos brinda, pero hasta que lo percibimos, hasta que pasa por nuestro cerebro esa cuestión de luz, de formas, etcétera, etcétera, ya podemos decir que, es una casa. ¿Sí? Ok, entonces la sensación nos ayuda a recuperar información o lo que también le llamamos estímulos físicos. ¿Cuáles son los estímulos físicos que Están identificamos? prendidos otros micrófonos y como que se corta su voz de usted. A ver, vamos a ver. A lo mejor es el internet. Estamos en...
¿Está mejor? Sí, Ah, perfecto. Entonces, les decía, la sensación son los estímulos físicos que recibimos a través de los órganos sensoriales. Por ejemplo, a través de la vista es la luz. Ajá. Tenemos receptores que nos permiten identificar la cantidad de luz, ¿sí? Igual, esa cantidad de luz nos ayuda a interpretar qué colores son. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo ves con qué compraré o qué? Ay, ¿pueden apagar el micrófono, por favor? Ok, luego. La cuestión de la nariz, el olfato. ¿Qué cuestiones físicas, qué estímulos físicos nos ayuda a interpretar o a sentir el olfato? Estímulos. Por ejemplo, la vista es la luz. El olor, ¿pero qué es el olor? ¿Es luz? No. ¿Qué es el olfato? ¿Qué percibe? ¿Qué siente? ¿Qué percibe? Olores, pero ¿qué son los aromas? ¿Qué son los olores? ¿Son texturas? Son partículas, exactamente, son partículas químicas, ajá, que encuentran flotando en el aire. Muy bien. ¿Y el oído? ¿Qué estímulos recibe? ¿Qué estímulos físicos? Sonidos, pero ¿qué son los sonidos? Son ondas, exactamente, son ondas. Ajá. El gusto, ¿qué estímulos físicos recibe? ¿Pero qué son ¿Los sabores? Sí, los sabores, pero ¿qué son los sabores? Ya dijimos, a ver, sí, son las dos, pero permítanme un momento, vamos paso por paso. ¿Qué son los sabores? A ver, si la vista es luz, el oído son ondas, el olfato son sustancias químicas. ¿Qué es el gusto? ¿Por qué hay sabores artificiales y naturales? ¿Qué son los sabores? Nivelación. ¿No? ¿Les soplo la respuesta? ¿Sí? También son sustancias químicas. Por eso cuando se hacen sabores artificiales a través de la química pueden igualarse o acercarse a los sabores naturales. ¿Sí? Ahora, habían dicho que también en el gusto hay texturas, y eso es verdad. ¿Sí? Nuestra lengua tiene receptores de texturas. Bueno, nuestra boca. Por eso hay personas o niños, bueno, especialmente los niños, que tienen problemas con algunos alimentos, porque dicen que no me gusta, pero no es que no le guste mucho ese sabor, sino es la textura que tienen. Incluso como adultos a veces, no es que tengo problemas con lo viscoso o con lo que parece gomoso. Entonces sí tenemos también receptores de textura en la boca. Muy bien. Ahora, déjame ver, aquí vamos. El tacto. ¿Qué estímulos físicos podemos recibir de nuestro medio a través del tacto? Hay varios. Eso es engañoso. Hay varios. A ver, Doc, quítame aquí el video porque... Ay, a ver. Estoy en el video. Sí, ya la vimos. Muy bien, gracias. Pero a ver, ¿qué estímulos físicos podemos recibir con el tacto? Se dice que la piel es el órgano más grande y sensorialmente también hablando. Y percibimos muchas sensaciones. ¿Sí, textura? Para que no se vea, ¿no? ¿Cuál? Bueno, textura, ya tienen una, muy bien. ¿Qué más? La temperatura, maestra. Temperatura, perfecto. Y hay otra más. A ver, cuando ustedes van y se pican la mano, ¿qué pasa? Sí, hay terminaciones de dolor. Sí, exactamente, dolor, ¿sí? ¿Se dan cuenta? También en la lengua hay terminaciones que nos ayudan a sentir dolor. Se dice que el estímulo que nos provee, por ejemplo,
el picante, los chiles, no es un sabor, es una sensación, exactamente, sensación de dolor, ¿sí? Hay algunas cuestiones que nuestro cuerpo también nos ayuda a través de las sensaciones, ¿sí? Y es unir información. ¿Ustedes han visto las ilusiones ópticas? Sí. ¿Sí? Son cosas que no existen como tal, pero que nuestro cerebro nos hace completar información o interpretarla de cierta manera. Incluso en las cuestiones prácticas de la medicina, los cirujanos tienen esta cuestión de las ilusiones ópticas. Ven a veces a través de lupas, espejos y demás, que les hace percibir diferente la cuestión espacial de dónde tienen que hacer la inserción, el tamaño de las cosas. Entonces, es importante también esa cuestión. Y las cosas, los órganos sensoriales, hay veces que no todos por cuestiones genéticas, otras enfermedades tienen completamente su funcionamiento. Ajá, por ejemplo, el uso de los lentes nos ayuda a corregir algunas, exactamente, diferencias, ¿sí? Por que sea cuestiones hereditarias o por cuestiones de funcionamiento por la edad. Ajá. Entonces eso nos hace también percibir diferentes. Y también han escuchado que cada cerebro es diferente, a pesar de que todos tenemos cerebros, son tan diferentes como la huella de nuestros dedos, imagínense. Y eso nos hace a veces percibir. No sé si han escuchado que hay personas que perciben ciertos colores diferentes, y no por una enfermedad como el daltonismo ni nada, sino que ven las cosas diferentemente, ligeramente diferentes. Ajá. O no sé si han escuchado alguna vez en internet una imagen de un vestido que lo veían dorado o azul. Es por cómo percibimos los colores, ¿sí? Y es que también hay algo que le llaman umbral de las sensaciones. ¿Qué es un umbral? ¿Alguien sabe esa palabra? ¿Umbral? ¿No? Una entrada. Sí, un umbral es una entrada, una puerta. Sí, es el límite de lo de adentro y afuera. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí en este momento estoy justo en el umbral de este salón. Ajá. Apenas voy a entrar. Pero, ¿qué creen? A ver, más bien tiene un papelito. Ah, bueno, muchas gracias. Este es el medio exterior, ¿sí? Cuando vamos a escuchar algo, a sentirlo, necesitamos cierta cantidad del estímulo. Por ejemplo, si es un sonido, son ondas sonoras, ¿no? Si las ondas sonoras son pequeñas, bueno, bajas, de baja frecuencia, y mi umbral es muy bajo, es decir, está como hasta por acá, necesito poco estímulo para empezar a percibirlo. Pero si mi umbral es muy alto, está muy más lejos, necesito mucha más cantidad de estímulo para poder llegar a percibirlo, ¿sí? Ahora, eso hace que también sintamos las cosas diferentes. Entonces, no es un mito que hay personas que pueden sentir más incomodidad ante ciertos estímulos que otras personas. Ajá. Lo mismo pasa con el dolor, ¿sí? Las mujeres tienen un umbral más alto para el dolor que los hombres y la naturaleza nos ha diseñado así. Ajá. Entonces, eso nos hace percibir y relacionarnos diferente con todo lo que nos rodea. Hay pacientes, por ejemplo, con autismo que tienen umbrales muy bajos a las sensaciones, o sea, necesitan muy poco de los estímulos para percibirlo ya. Entonces, un sonido que para nosotros puede no representar algo tan agresivo como los sonidos, pueden ser algo bajito, tal vez ellos ya lo están percibiendo muy fuerte y les llega a lastimar, ¿sí? También la forma en cómo organizamos todo eso que nos rodea, ¿sí? Por ejemplo, las texturas, los colores, sonidos, lo tenemos gracias al cerebro, cómo está conformado. Entonces, hay personas que tienen algunas diferencias en esa cuestión de cómo organizan la información y puede ser un poco caótico, es abrumante el hecho de poder organizar todas las sensaciones. Imagínense, recibimos temperatura, olores, colores, sonidos y demás, ¿sí? Es como si fuera una orquesta y si no tenemos un buen director, se vuelve algo caótico, ¿no? Yo tengo clases a las 2:30, parece. Si tenemos un buen director, pues organiza bien la información y se puede hacer algo armonioso, ¿no? Entonces, dan cuenta, eso también influye en cómo nos desenvolvemos en nuestro medio. Ahora, se ha visto que cuando tienen condiciones de enfermedad, no importa qué enfermedad sea, sus umbrales a las sensaciones bajan. Entonces, por eso empiezan a volver más sensibles, por ejemplo, a la luz, ¿sí? O a los sonidos. Entonces, han visto pacientes o ustedes mismos que cuando están enfermos les molesta la luz o los sonidos
cuando en general no es así. Ahora entienden las sensaciones o las molestias que luego presentan los pacientes. ¿Sí? Ahora, ¿O cuál quieres? ¿pueden pagar su micrófono, por favor? Que sean las de las de cuando se cargue. Ok, tenemos la cuestión de... más. ¿Se pueden apagar su micrófono, por favor? Luis, suban la comida allá de la bodega. A ver si podemos silenciar. Ay, no, yo no tengo los permisos. A ver, ay, compañera, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Bueno, tenemos que ir al baño. Decía, entonces, cuando nosotros tenemos un umbral muy bajo a las sensaciones y no podemos como organizarlas, regularmente tenemos hipersensibilidad. ¿Hiper qué significa hiper? Ajá, exactamente, mucha sensibilidad, ¿sí? Pero si necesitamos el estímulo físico para poder percibirlo, porque nuestro umbral es muy alto, nosotros tenemos hiposensibilidad, sentimos poquito. Ajá. La mayoría de las personas que tienen hipersensibilidad puede ser a diferentes cosas, a la luz, al sonido, a las texturas, colores y demás. Entonces, no sé si ustedes han visto a las personas que luego dicen, ay, o los niños, esta textura no me gusta y ni lo quieren tocar, ¿sí? Es por eso, porque todavía ese organismo tiene mucha sensibilidad a ese tipo de estímulos físicos. Ajá. O la cuestión de los alimentos, las texturas no las toleran porque tienen exactamente una alta sensibilidad a ese tipo de texturas, ¿sí? Que todavía no se logran organizar para poderlas manejar, ¿de acuerdo? Ok, entonces, cuando tengan pacientes o ya los tienen, piensen en esa parte, no todos sentimos y percibimos las cosas de la misma manera. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Ahora, ya les había comentado ahí que tenemos diferentes sentidos, tienen diferentes receptores. Los receptores, órganos receptores son, por ejemplo, la vista, que son los ojos, el oído, la nariz para el olfato, la lengua para el gusto y el tacto para la piel, ¿sí? Y tienen diferentes partes cada uno de estos órganos, ¿sí? Por ejemplo, los ojos están la córnea, las pupilas, ¿sí? ¿Las pupilas para qué nos sirven? ¿Alguien sabe o recuerda? Pupilas en los ojos. Para que no nos lastime la luz. Ajá, exactamente, no nos lastima la luz, se modula la luz. Las orejas, tenemos también la cuestión del conducto auditivo, el tímpano, la cadena de huesecillos, que es el martillo, el yunque, exactamente, ¿sí? Nos ayudan a percibir los sonidos, se mueven conforme a las ondas sonoras que recibimos y podemos percibir qué magnitud tienen, ¿sí? La cuestión de la nariz también tiene los orificios nasales, la pituitaria que llega ahí también los estímulos, ¿sí? Tiene ciertos pelillos que ayudan precisamente a retener las sustancias químicas que se encuentran en el ambiente. La lengua, están las papilas gustativas y también tiene una organización diferente. ¿Sí se acuerdan cuál es la organización de la lengua para la recepción de los estímulos? ¿Qué tenemos hasta la punta? Hay un mapa de la lengua. Sí, que se divide de acuerdo a los diferentes sabores que hay. Ajá, exactamente. Amargo, sí, ácido. Exactamente. Lo primero que está hasta enfrente, en la punta de la lengua, es lo dulce, ¿sí? Porque es lo que más buscamos, todos los seres vivos, ¿sí? La cuestión de lo dulce, porque es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Incluso el cerebro no absorbe ningún otro tipo de energía que no sea en forma de azúcares, ¿sí? Tiene el cuerpo que transformarlo para poder alimentarse de él y tener energía y trabajar de manera normal. Ok, ahora, la piel, tenemos los receptores del tacto y hay diferentes tipos de nervios, ¿sí? Las células de Meissner, ¿sí? Y demás. Ok. Ahora, aquí hay una tabla comparativa de la sensación y percepción. No sé si le alcanzan a ver. Ok. Dice, la percepción compara con carácter de objetividad, es decir, nosotros
decimos, ah, pues podrías, no, nosotros no decimos podría, es luz, hay tanta cantidad de luz, hay tanta cantidad de frío o calor, no dice como que si es cálido, está tibio, no, 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 sí percibe y dice cuáles son las cosas. Bueno, temperaturas, sonidos y demás. Aparece en el espacio objetivo exterior, es decir, nosotros no lo sentimos adentro, sino es afuera. Todavía no hay ninguna interpretación, como habíamos dicho, solamente lo que percibimos, como si fuéramos un termómetro, como si fuéramos cierta caja de recepción de ondas sonoras y demás. Ajá, entonces damos interpretación. Cuando llegamos a la interpretación es algo subjetivo, ¿sí? Las herramientas de medición son objetivas. Ajá, no tienen ninguna interpretación. Ahora, los elementos de la sensación tienen todas las frecuencias sensorial, frescura sensorial, perdón, ¿sí? Lo que les decía, tiene una interpretación. Solamente hay tanta cantidad de luz. Aquí hay mucha o poca cantidad de luz. En este salón, mucha cantidad de luz. Ajá. Todavía no decimos, como que si es de día, es de tarde y por eso, o está prendido un poco. No, no, no. Solamente sabemos que hay luz. Ahora, son constantes y se retienen fácilmente de la misma manera, ¿sí? Es decir, no decimos, voy a cerrar los ojos y ya sé que ya no hay luz. No, yo sigo percibiendo que hay luz. Ajá. Son independientes de la voluntad y se admiten pasivamente. Es decir, yo no voy a decir, voy a dejar de sentir. No, seguimos percibiendo la luz, los sonidos, los aromas, el tacto, la posición en que estoy, ¿sí? Ahora, la cuestión de la percepción. La percepción ahora sí que hay una interpretación. Puede ser imaginaria con carácter subjetivo. Es decir, a lo mejor ya me prendieron el foco porque me quieren lastimar, ¿sí? Pero si hay un foco, es de luz cálida, es de luz fría. Ahí ya estamos dando una interpretación. Aparece en el espacio representativo subjetivo interno. Es decir, ya no solamente lo estoy sintiendo porque me llega de afuera, sino que también yo ya lo estoy dando interpretación mentalmente. Por ejemplo, el dolor. Si han escuchado que las personas sienten dolor y que muchas veces es mental, ¿sí? Pero la cuestión no es que sea totalmente mental, sino que hay una sensación externa que yo siento gracias a mi umbral y las sensaciones de cierta manera. Pero hay veces que digo, no, ya estoy sufriendo, ya no quiero más esta sensación, etcétera, etcétera. Sí, ya estoy dando una interpretación, lo que le llaman sufrir. Ya no solamente es sentir dolor, sino sufrirlo, ¿sí? Y es lo que a veces a los pacientes les afecta. Ya no solamente están sintiendo incomodidad o el dolor o que tienen fiebre, sino que también ya le están dando una interpretación de incomodidad y que ya no la quieren. Eso es lo que se le da ya un significado subjetivo, ¿sí? Mental e interno. Ya no solamente es la sensación de afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eso me entendió? Ok. Ahora, el diseño es indeterminado, formas incompletas, según los detalles. De ahí le puedo yo agregar no es de que todo el significado que le quiera dar, ahí va a estar, ¿sí? Hay pobreza sensorial, ¿sí? Aquí hay veces que no solamente está la sensación, por ejemplo, me está doliendo, esta inyección me duele, ¿sí? Sino que, no, ya voy a sufrir y demás. Hola, Hola, ¿qué tal? Sí. ¿De qué carrera soy? ¿de enfermería? No. Ustedes no, ¿de qué? Buen día. ¿Sí? No siempre están las sensaciones, pero yo ya las estoy sintiendo. Sí, hay veces que por eso los pacientes todavía ni los pican ni los tocan y ya dicen, no, ya me duele. ¿Sí? El hecho de ver, ¿no? Exactamente. Sí, no está el estímulo, pero ellos ya están diciendo, ya están interpretando que ya están, exactamente. Ok, se descomponen y deben crearse cada vez de nuevo. ¿Sí? Esto quiere decir, hay veces que las personas, regresamos al dolor porque es más fácil de entender, ya no lo sienten, ¿sí? Ya pasó, pero ellos están con esa incomodidad y ellos mentalmente la tienen que pensar de que les está doliendo y sufriendo para poder, exactamente, ¿sí? No necesariamente tiene que estar ahí, pero tienen que estar constantemente pensando en ello. Por ejemplo, si llegan y le empiezan a hablar al paciente y lo distraen, ya ni dolor sienten. O los niños de que, es que me duele el estómago y no sé qué. Pero ya se pusieron a jugar, ya no están pensando en ello, ya no les duele, pero terminan de jugar y otra vez su atención regresa a esa cuestión y otra vez empiezan a sentir esa incomodidad. Eso es lo que se refiere a esta cuestión, de que se descompone y debe crearse. Luego,
son dependientes de la voluntad y se producen activamente, ¿sí? Tienen lo que les decía, tienen que estar pensando en ello. Son dependientes de mí. Si yo pienso en ello, yo voy a percibir eso, le voy a dar esa interpretación. Si no está mi atención en ello, pues no voy a estar creando esa cuestión. Por eso a las personas mayores que tienen muchos achaques, también les dicen es que no tiene que dejar de hacer nada, y no solo por la cuestión física, sino porque su mente está en esa constante de, ay, ya me duele todo, ya tengo tantos achaques, y hacen mayor esas sensaciones, esa percepción que tienen de esos estímulos que ellos sienten, ¿sí? Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿En línea también? ¿Todo bien? Bueno, supondré que sí. Todo bien. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Ahora, otra función aparte de la cuestión de la sensación y la percepción está la atención, lo que coloquialmente le llamamos concentrarse. Ajá. Poner nuestros recursos, le llamamos en psicología nuestros recursos cognitivos para hacer una actividad. Por ejemplo, estar aquí sentadas escuchando lo que estoy diciendo y estarnos mentalmente en el tema y tratando de interpretar y poniendo atención en ello. ¿Sí? Porque hay veces que estamos sentados, pero no con la atención en el tema, sino en otra cosa. Ajá, eso ya no está nuestra atención ahí. O cuando estamos haciendo algo nuevo, necesitamos mucha atención para poder hacerlo de, a ver, paso uno, hago tal cosa, ¿voy bien o no? Y ya cuando estamos como más con práctica en lo que hacemos, por ejemplo, en el planchado, lavado de las cosas, etcétera, ya no ponemos atención a eso, incluso ya empezamos a pensar en otras cuestiones, ¿sí? Porque no requiere tanta concentración. Ahora, hay diferentes tipos de atención, ¿sí? Hay muchos teóricos que hablan acerca de la atención. Algunos de ellos son, por ejemplo, la atención alternante, estar en dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, poniendo atención a la clase y contestando los mensajes, ¿sí? No lo pueden hacer al mismo tiempo, sino están alternando la atención entre una y otra. Atención sostenida, lo que necesitamos, por ejemplo, para poner atención a la clase. ¿Sí? Estoy todo el tiempo en ello. Y hay otros más tipos. Dicen que hay atención dividida, pero en realidad es muy difícil hacer dos cosas al mismo tiempo. Más bien es alternante, pero el tiempo de estar pasando de una a otra es más corto. ¿Qué otra cuestión? Dice que también hay mecanismos que regulan y dirigen nuestros recursos mentales a determinado estímulo, ¿sí? Atención es lo que nos ayuda a decir, mi cerebro tiene que estar en eso, procesando la información de ese punto que es importante. Si no es importante, mi mente va a ir a otro lugar que le parezca importante. Por ejemplo, cuando ustedes tienen algún pendiente de que necesitan hacer respuesta a trabajo, poner atención a otras cosas que no sea eso. Su mente regresa a eso que es más relevante. Por eso cuando uno tiene problemas o así, es bien difícil luego aprender o memorizar cosas, porque no está poniendo una atención a lo que pasa. O se les olvida muchas, ¿dónde dejé tal cosa? No me acuerdo. No es que no tenga buena memoria, es que no puse atención más bien a dónde lo dejé. ¿Sí? Hay personas que dicen, no es que ya me estoy quedando sin memoria, pero no es eso, es que más bien está fallando la cuestión de la atención, ¿sí? Cuando uno tiene preocupaciones, es muy evidente que eso pasa, porque la atención está en otra parte, en el problema. Y bueno, lo que les decía, es como la capacidad de concentrarse. Y esto es muy importante, porque como ya les comentaba, tiene que ver con la memoria. Te voy a molestar tantito con mi mochila. Voy a sacar un marcador. Bueno, ya habíamos dicho que, por ejemplo, ya no tengo. Nosotros percibimos estímulos, por ejemplo, lo que se está diciendo el sonido, ¿no? O lo que estamos viendo en la pantalla.
¿sí? Entonces recibimos los estímulos, pasa a nuestro cerebro. Ajá. Y de ahí tomamos la decisión. ¿Es importante o no es importante? Si es importante, va a estar nuestra atención ahí. Va a ser lo que le decimos nuestro foco de atención. Ajá, si es importante. Y entonces esta información va a regresar al cerebro, ¿sí? Para poder procesarse, ¿sí? Lo que nos están diciendo, lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo y percibiendo, ¿sí? Va a almacenarse en algo que le llaman memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es un tipo de memoria que solamente podemos recordar en una cuestión de minutos, ¿sí? O incluso tal vez una hora máximo. Pero después se olvida, ¿sí? Pero si es muy importante, va a pasar a un espacio que es de memoria de largo plazo, que es la información que vamos a recordar por mucho tiempo, ¿sí? Dentro de la memoria de corto plazo, para poder entenderlo, son como cuando estudian para los exámenes un día antes, ¿sí? Después de que cumple su función de responder el examen, se olvida porque no tiene una importancia realmente, ¿sí? Pero si realmente es importante y lo ves, lo vives, lo practicas, eso le das a entender al cerebro que es importante, que es útil, lo vas a usar. Entonces tiene que pasar un almacenamiento que podamos poder acudir a esa información tiempo posterior. Pueden pasar días, incluso meses o años. Y que permanece ahí por mucho tiempo, ¿sí? Si no pasa de que ya no lo vuelvo a usar, por cuestiones de ahorro del cerebro, de energía, lo va a eliminar. Bueno, lo va a mandar a un lugar muy recóndito y se va a perder información. Ahora, hay muchos tipos de memoria para poder memorizar cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas ustedes llegan a memorizar? Así, por mucho tiempo. Aspectos importantes. ¿Cómo? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Sí. Porque si no, pues, ¿cómo llegas? Sí, ese es un tipo de memoria también autobiográfica o La declarativa. niñez, La niñez también es una forma de memoria declarativa o autobiográfica. Ajá. ¿Qué más pueden memorizar? ¿Alguien se acuerda de qué año es la independencia de México? Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No es algo personal, sino de uso común, ¿no? Bueno, de nuestro país y nuestra cultura. Exactamente, nos asocia a muchas cosas. No es algo que sea en mi vida, no es episódica o autobiográfica, pero lo conocemos, ¿no? Es una memoria declarativa también. ¿Qué otra cuestión es? ¿Cómo hacer ciertas cuestiones como andar en bicicleta o cómo manejar o cómo hacer alguna receta? También recuerda, ¿no? También esa no es declarativa, no es episódica, no es asociativa, pero sí es procedimental, ¿sí? Es un procedimiento. Dan cuenta, hay muchos tipos de memoria, ¿sí? Las clasificaciones, de acuerdo al tipo de información que está involucrada, ¿sí? Entre ellas, estas no son como todas, pero es la más conocida, ahora no tengo un borrador, es la de memoria a corto plazo y largo plazo. Dentro de la memoria a corto plazo está la sensorial, y la memoria sensorial es como que, ¿te puedo tocar? La percibiste, ¿no? Y como que lo sentiste, pero por un corto tiempo, ¿no? Hasta puedes decir, me tocó en tal parte del brazo, ¿no? Ahora, esa se va muy rápido. Luego, la cuestión operativa, o le llaman memoria operante o de trabajo. Esa memoria es como cuando les dictan, empiezan a dictarle una serie de palabras o de texto, y ustedes como que lo van repitiendo mentalmente para poder escribirlo, y después se les olvida, ¿no? Esa es de corto plazo y se le llama operativa. Es en el momento en que estoy trabajando con esa información, la estoy pudiendo tener y después ya se va, ¿sí? Por eso es operativa o de trabajo, ¿sí? Luego, tenemos la memoria de largo plazo, la implícita y la explícita. La implícita es asociativa, es decir, por ejemplo, veo una cuestión de, unas flores, esas flores me recuerdan a tal experiencia, a tal persona. Ajá. ¿Sí? Entonces, esa se asocia con otros recuerdos. Por eso es asociativa. O cuando ustedes dicen, me tengo que aprender un montón de cosas, a ver,
y les dan la estrategia de que lo asocien a, por ejemplo, lugares, o a un diccionario, o a un mapa, o a un lugar donde van a ir, un camino, ¿sí? Esa es memoria asociativa, les ayuda a recordar eso. Y es más fácil que si lo aprendan, por ejemplo, los acrónimos. No sé si han aprendido a alguna información por acrónimos, o le llaman por siglas, ¿sí? Dicen, tal letra significa todo este concepto, el siguiente es este concepto, ¿sí? Ok, esa es memoria asociativa. Luego, la no asociativa es, van a aprender cosas más por repetición, no les está nada. Se queda a largo plazo. Por ejemplo, muchos cuando aprenden un segundo idioma, hacen planes y planas o repeticiones y repeticiones de lo que van a decir, o lo que luego les pasa de que van a exponer y dicen, no me acuerdo, lo repetí, sí, ya me atoré aquí, tengo que regresarme. ¿Sí? Ok. Luego está la explícita. Entre esas tenemos la episódica y la semántica. La episódica son todas estas cuestiones de lo que viví, como es la niñez, la cuestión de, déjame ver, de lo que hice el día anterior o la semana pasada o en cierto evento. Ajá, es la episódica. Y tenemos la semántica, por ejemplo, en qué año sucedió en nuestro país la independencia de México. Ajá. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, de manera general, lo que voy con esto es de que se clasifica de acuerdo al tiempo en que la vamos a usar y el tipo de información que está contenida en esa memoria. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí incluso hay una tabla de su duración, la capacidad de atención que requiere. ¿Sí? Hay el tipo de memoria, por ejemplo, sensorial, no requiere gran atención, sino que nada más se percibe. Ok, entonces ahí les encargo que la revisen, por favor. O sea, la sensorial a corto plazo y a largo plazo. Entonces, hay factores que nos ayudan a recordar mejor o a evitar esos recuerdos, ¿sí? Por diferentes situaciones. Por ejemplo, si pongo atención, o si estoy atenta a lo que está pasando, pues es más fácil que recuerde de manera posterior esto que pasó o esto que me dijeron o a dónde dejé las llaves. Ajá. Si no pongo atención a esos eventos, va a ser bien difícil que pueda recuperar la información, ¿sí? Porque el cerebro no lo tomó como importante y entonces se descarta o se pierde información, ¿sí? La cuestión de la valencia emocional. Cuando algo pasa y nos genera una emoción fuerte, es más probable que lo recordemos y que lo recordemos con muchos detalles. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes las asaltaron, lo recuerdan, ¿sí? Pero hay veces que incluso esas emociones generan malestar y hace que nosotros no queremos recordarlos, entonces se bloquea la información. Por eso hay pacientes o víctimas de violencia que no recuerdan los detalles, porque les genera tanto malestar y como mecanismo de defensa del cerebro es bloquear esas sensaciones y esos recuerdos, esas imágenes y demás. Entonces las emociones también tienen un gran impacto en cómo memorizamos. Y también por eso se dice que se debería de recurrir a esta parte emocional en la enseñanza y el aprendizaje, que por eso también en las aulas los niños, por ejemplo, deberían de divertirse, porque lo recordarían mejor lo que están aprendiendo. La cuestión del significado que se le da. Por ejemplo, lo que mencionábamos, hay estas flores o esta cuestión me recuerda a tal persona o a tal vivencia, ¿sí? Te estoy dando un significado, tal vez de alegría o de tristeza o de bienestar, ¿sí? Ok, ahora, la cuestión de la extensión, ¿cuánto dura ese evento? Si es muy corto, tal vez hace que el cerebro lo perciba como no tan importante, no tan relevante, pero si es algo que duró de manera prolongada, pues va a permanecer más en la memoria. ¿Ah? La cuestión de activación del sistema nervioso, en la cuestión de si me generó estrés o ansiedad, ¿sí? Mi sistema nervioso se está activando, pero no de la mejor manera, porque está generando reacciones también fisiológicas que muchas veces, si permanecen mucho tiempo, pueden desgastarnos físicamente. Sí, el estrés son una cadena de reacciones fisiológicas. Pero si permanecen mucho tiempo, nos agotan. Por eso cuando ustedes están estresados por un tiempo prolongado, los agotan. Entonces, al principio de ese estrés pueden recordar muchas cosas, es parte como del mecanismo de nuestro cuerpo para sobrevivir. Si dicen, tal depredador era así, así,
con tales características, si se acuerdan bien, pero si permanece mucho en nuestra memoria, a pesar de que nosotros no tengamos un depredador, ¿sí? Nos vamos a agotar y ya no vamos a recordar bien, ya no vamos a poder memorizar, porque nuestro cerebro está en constante almacenamiento de información. Entonces hay mucho desgaste físico. Ahora, también la repetición y exposición. Si me expongo al estímulo físico, por ejemplo, a lo que me tengo que aprender y lo estoy repite y repite, va a ser más probable que me lo aprenda, ¿sí? Y que permanezca más tiempo en la memoria, que si no lo repito o no estoy expuesto a él. Cuando ustedes tienen prácticas en el cuestión de enfermería, aprenden, por ejemplo, a canalizar si lo llevan a cabo más tiempo que la primera vez que lo hacen, ¿no? Tienen que estar más atentas tratando de ver cómo era, y cuando ya lo tienen más tiempo, ya lo saben de memoria casi, ¿no? Porque la cuestión de exposición a esa experiencia, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, bueno, ahora, hay veces que uno no recuerda, a pesar de que nosotros hayamos puesto atención, ¿sí? Y es que hay algunas fallas a veces en la percepción de los estímulos, en la cuestión de la recuperación. Por ejemplo, alguna falla es, por ejemplo, el alcohol. El alcohol nos hace no poder procesar bien la información, ¿sí? Inhibe ciertas funciones. Cualquiera tal vez diría, es que el alcohol más bien desinhibe, me ayuda a socializar, pero no, más bien está inhibiendo tu inhibición a la socialización, ¿sí? Y así como inhibe la inhibición, también inhibe otras funciones como la memoria o la atención. Pues por eso hay veces que cuando tienen un grado alto de alcohol en la sangre, no recuerdan lo que pasa, ¿sí? Llega a haber un efecto de inhibición en esa cuestión de procesamiento de la información. Ok, ¿alguna duda? ¿No? Seguras, seguras. Ok. Ahora, muchos dicen, no tengo buena memoria, ¿qué puedo hacer? ¿Ya estoy condenado a no memorizar cosas? No, hay algo que les llaman estrategias mnemotécnicas, ¿sí? O de memorización. Y esto le puede ayudar tanto a las personas que se dedican al ámbito de la salud como no, o a los pacientes o fuera de ello. Y una de ellas son las rimas, ¿sí? Es más fácil recordar algo que rima, que termina igual o que tiene cierta musicalidad a lo que no tiene musicalidad, ¿sí? Las rimas tienen cierta entonación. Y por eso es muchas veces fácil recordar, por ejemplo, las canciones o las canciones populares o los dichos porque tienen cierta rima. Entonces, si te falla la memoria, las rimas. También relacionar palabras con imágenes, ¿sí? Por ejemplo, el procedimiento para canalizar. Si ustedes tratan de visualizarlo en imágenes en su mente, es más fácil poder recordarlo que si no se lo imaginaran. Ustedes pueden tener una imagen, aunque no esté presente la imagen, sino en su mente, es más fácil. Ahora, recodificación del material. Es decir, por ejemplo, ya me dijeron tal cuestión, ¿cómo lo puedo decir yo en mis palabras? Esa es recodificación. Ahora, el uso de ayudas externas, por ejemplo, cambiarse el reloj de mano o ponerse un hilito en el dedo, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿y qué se me estaba olvidando? Ok. Descubrimiento. Cuando es una materia, se ha descubierto la clave para solucionar un problema. Difícilmente se olvida del camino seguido para realizarlo. Por ejemplo, un rompecabezas para un ingeniero. ¿Sí? Cuando tienen problemas los ingenieros, les piden, incluso les recomiendan que armen rompecabezas, que resuelvan sopas de letras o crucigramas, porque su mente sale de esta cuestión constante de, tengo que resolverlo, cambia su foco de atención y entonces empiezan a encontrar la solución. ¿Sí? Poder memorizar, a ver cómo la había hecho, a ver, los pasos a seguir para resolver este problema fue esto. Cuando estaba resolviendo el rompecabezas, fui pensando en esta serie de cosas. La cuestión de recordar la primera letra, lo que les decía, la mnemotecnia de los acrónimos o de las siglas. Por ejemplo, ¿cuál sería el acrónimo o la mnemotecnia para aprenderse los tipos de memoria? Por ejemplo, MCML, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, ¿no? Ok. La autoinstrucción. La autoinstrucción es eso de que primero voy a hacer esto, después sigue esto y lo siguiente va así. O tienes que presionar, ¿sí? Me estoy dando las instrucciones yo mismo. Es una forma también de poner atención a lo que está pasando. ¿Se dan cuenta cuando tenemos
muchas actividades empezamos a verbalizar o hablarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque es más fácil enviar nuestros recursos mentales a lo que estamos haciendo cuando nosotros los hablamos. Se dan cuenta los niños, se dan más autoinstrucciones, ¿sí? Que los adultos, porque ellos lo necesitan más, ¿sí? Incluso es algo que hace de manera intuitiva el cerebro, darse autoinstrucciones. Luego, agrupación por ideas afines, lo que hacen para los mapas mentales o conceptuales. Están reuniendo información que tiene relación entre ellas. Buscar en la memoria información similar. Lo que dicen, enlazar información con algo conocido es más fácil aprender algo nuevo, porque ya tienes a dónde anclarlo o atarlo o relacionarlo. ¿No? ¿No le suena? A ver, déjame pensar un ejemplo. ¿Se acuerdan que en la clase les empecé a preguntar qué tipo de sensaciones habían? O les pregunto, ¿qué han escuchado de funciones? ¿Sí? Así empecé la clase. O las clases anteriores les pregunto, ¿qué saben o han escuchado, leído o visto? Es porque estoy tratando de que ustedes traten de recordar lo que ya conocen acerca de eso, para que no estén como en blanco y tengan ya un lugar, un panorama más o menos conocido y empiecen a ir caminando por lo desconocido. Ajá. Entonces, esa es la que se refiere a esto, recordar información o tratar de relacionarla con información ya conocida. Es más difícil hablar de un tema totalmente desconocido a algo que ya conocen, ¿no? Cuando ustedes se encuentran a alguien, es más fácil que les hable de cosas conocidas y empiezan a hablar y se hacen de otros temas, ¿sí? Porque es algo que conocen y se sienten cómodos. Regularmente no hablan de cosas desconocidas, ¿no? Es igual cuando los lugares que van nuevos, dicen, ay, como que se parece a tal lugar, ¿sí? O ya viste el mapa con previa anterioridad al lugar donde vas, y ya es más fácil moverte que ir a ciegas, que no conoces a nada, ¿sí? Entonces, si tú vas a aprender algo nuevo, es más fácil tratar de aprenderlo desde algo que ya conoces. Entonces, eso también se recomienda. Por eso siempre la clase de inicio les pregunto, ¿qué has visto, escuchado, leído y demás? ¿Sí? Para que empiecen a recuperar información que ya han conocido. Ok. Visualizar imágenes. Observación ardua, es decir, estar observando, analizando lo que estás escuchando, viendo o leyendo. Ajá. Encontrar como los detalles. Escribir lo que se quiere retener. Hay veces que uno quiere hacerlo por repetición, pero hay personas, no sé si han escuchado, que dicen, yo aprendo mejor o lo memorizo mejor si lo escribo. Sí, a pesar de que ya lo vi en la computadora, lo tengo que hacer, por ejemplo, a mano. ¿Sí? Porque es una forma de poner la atención a lo que se está haciendo. Si uno nada más copia y pega del internet, pues hay muchas veces que ni se lee, ¿no? O que nada más pasa así los ojos rápidamente y no se le pone la atención necesaria para precisamente capturar esa información. Ajá. A ver, y decir, la última, decir en voz alta lo que se quiere recordar. Muchas veces en las repeticiones, primero se lo dicen en voz alta, ¿no? Muchas veces y después ya nada más como mentalmente, ¿sí? Porque es más fácil recordarlo si lo dicen en voz alta. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Han aplicado algunas de estas alguna vez? ¿Todas? Bueno, si no, ya es oportunidad para que lo intenten. Ok, ahora, las emociones. Habíamos comentado que las emociones son funciones afectivas, son funciones de la parte emocional, perdonen la redundancia. Las que vimos, atención y memoria, son funciones cognitivas. Y esta, de las emociones, son afectivas. Ahora, dentro de la definición de emociones nos dice que las emociones son un estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos. ¿Qué es eso de conmociones orgánicas? Hasta suena en otro idioma. ¿No les suena nadita conmociones orgánicas? ¿No? Tiene efectos fisiológicos, ¿sí? Cuando se enojan, empieza a haber como un aumento en la tasa respiratoria, cardíaca, ¿sí? Cuando están nerviosos, dicen, ay, están sudando mis manos, ¿sí? Esas son las conmociones orgánicas, ¿sí? Ahora,
dice que también da ideas o recuerdos, las cuales producen fenómenos viscerales, ¿sí? Sigue marcando o recalcando esta cuestión del funcionamiento de nuestros órganos. Y muchas veces cuando sentimos algo, nos emociona algo porque nos causa tristeza, enojo, felicidad, tienen recuerdos. Ok. Y que percibe el sujeto emocionado, o sea, que siente la emoción y con frecuencia se traduce en gestos, actitudes y otras formas de expresión, ¿sí? Lo que vemos que hay sonrisa o fruncimiento del entrecejo solamente es una expresión facial, pero no comprende toda la emoción, ¿sí? Solamente es una expresión para dar a conocer eso que estamos sintiendo, pero no es la emoción en su totalidad. Te vamos a ver por qué. Y bueno, hay muchos tipos de emociones de acuerdo a diferentes autores. Y entre ellos dicen, pues hay emociones básicas y secundarias. ¿Alguien sabe por casualidad ha escuchado cuáles son las emociones básicas? ¿Por casualidad han visto la película de Intensamente de que salió de Disney hace unos años? ¿Sí? ¿Cuáles son las que aparecen? Ajá. Son las que llevamos a cabo día a día, como vengo a la escuela, Ok, felicidad, felicidad, enojo, tristeza. Y la preocupación, entonces, ¿es una emoción básica? también. No, esa la categorizan como secundarias, ¿sí? Nos dice que las emociones básicas son como les dicen, alegría, enojo, tristeza y así. Temor, exactamente. Miedo, sí, exactamente, ¿sí? Y las secundarias son como una combinación de ellas. La preocupación es como de miedo y, miedo y asco, ¿sí? La cuestión de nostalgia, ¿es primaria o básica o es secundaria? Secundaria. De tristeza y como alegría, ¿sí? Exactamente, muy bien. Hay otras personas que las categorizan en negativas y positivas. ¿Ustedes creen que sí haya emociones negativas? Sí. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? El miedo es negativa, pero si el miedo nos ayuda a mantenernos vivos. La tristeza, El enojo. el enojo es negativo, pues si nos ayuda a defendernos. Puede ser frustración, maestra. Frustración, tal vez te creía, pero nos ayuda a hacer algo. Todas en realidad no hay negativas. Sí las percibimos socialmente negativas porque nos genera una sensación fisiológica desagradable y por eso se categorizan como negativas, pero realmente en cuestiones funcionales no hay ninguna negativa, todas son positivas, nos ayudan para algo, ¿sí? Pero eso que nos genera, esa sensación corporal fisiológica, es desagradable y eso es lo que nos hace clasificarlas como negativas, ¿sí? Socialmente, también, si nos enojamos, hay países, o incluso nuestro, ¿no? Que no están bien vistos y por eso también se clasifican desde la parte social como negativas. Está mal visto que uno se enoje, ¿no? Entonces es negativo. O que está mal visto que uno se ponga triste, bueno, y es negativo por eso. Pero si uno está feliz todo el tiempo, lo clasifican como positivo. Pero uno no se dan cuenta, en la realidad no puede estar feliz todo el tiempo, ¿no? Ok, sí, ya entonces ya vieron, se clasifican por diferentes cuestiones, pero funcionalmente, su función, el objetivo que tienen no es negativo. Solamente esa cuestión emoción, sensorial y social es lo que los hace clasificarse como negativos o positivos. Y dicen que hay unas neutras, pero ¿qué emoción sería neutra? Bueno, ya las dejé pensando. En realidad les digo, vamos a lo mismo, no serían como ningún. Ok, ahora voy a regresar al ejemplo que les decía. ¿Sí? La mayoría de las emociones no solamente son felicidad o tristeza o enojo, miedo, sino que son combinaciones de ellas, toda la que nos hace sentir o que sentimos a lo largo del día. Por ejemplo, es muy caricaturesco, pero es más o menos así, ¿sí? Por ejemplo, lo que le decíamos, melancolía, ¿sí? Es algo que estoy triste porque tal vez ya no está o ya sé que se va a terminar, pero a la vez me causaba alegría, ¿sí? Entonces,
es una melancólica cuestión. La cuestión del prejuicio, ¿sí? Etiquetar a alguien y, ay, es de otra cultura, o ay, es que tiene ciertas preferencias, ¿sí? Los prejuicios, se dan cuenta, es asco. Y por eso también no está del todo correcto tener prejuicios por alguien, ¿sí? Es algo desconocido, pero no me debería de generar miedo o asco, ¿sí? Pero si lo siento, esta es la cuestión. Si se explican por qué estoy sintiendo esta sensación, deberían analizar por qué. Sí, muchas veces eso nos ayuda también a atender a mejor a los pacientes. ¿Por qué me está enojando este paciente? ¿Sí, o qué? ¿O por qué no lo quiero atender? ¿Qué cosa me está generando? ¿Qué emoción? ¿Sí? Y si encontramos la razón, es más fácil atenderlo. ¿Sí? Porque puedo trabajar esas emociones. Uh -huh. ¿Se dan cuenta? La cuestión de odio es miedo y es ira, algo que no puedo controlar. Uh -huh. Ok, bueno, se dan cuenta, ahí nos ayuda a analizar lo que estamos sintiendo emocionalmente. Y ahora, hay otros conceptos que están muy relacionados. La cuestión de estado de ánimo, sentimiento y emoción. Ya está soplada la respuesta aquí de que no son lo mismo. A pesar de que en algún momento se pudiera pensar que las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo son lo mismo, no, son diferentes. Ajá. Y se diferencian por dos aspectos principales. Su intensidad, es decir, qué tanto lo siento, mucho, poco, intermedio, y su duración, qué tanto tiempo se prolonga esa sensación. Si tiene una intensidad más o menos baja y su duración es corta, son emociones. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes sienten alegría porque les dieron una buena noticia, sienten una sensación como de energía, ¿no? Esa es la alegría y es muy corta. Pero si empieza a permanecer un poco más de tiempo, esa experiencia que están teniendo y su intensidad empieza a aumentar, ya es otra, y empieza a ser, por ejemplo, felicidad o celos o enfado o amor. Uh -huh. Y un estado de ánimo es una intensidad también más alta y una duración más prolongada, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, resentimiento. Cuando ustedes tienen ese resentimiento con una persona, ¿es solamente momentáneo? No, hasta incluso cada vez que la ven, no importa que haya pasado mucho tiempo, lo siguen sintiendo, ¿no? Dicen, hasta es su forma de vida. La cuestión de resignación, si dicen, ay, no, es que ya no lo logran, bueno, ni modo, hay otras opciones, ¿sí? Todavía es que incluso lo siguen pensando en esa posibilidad, es lo que pudo ser, ¿sí? Pues bueno, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? O si sienten paz y tranquilidad también, ¿sí? La cuestión de ambición, yo quiero conseguir tales objetivos y hago mi plan y voy tras ello y si no funciona voy por el siguiente, ¿sí? Es un estado de ánimo, está ahí más tiempo, ¿sí? Y es intenso. Uh -huh. ¿Se dan cuenta entonces? Estado de ánimo, sentimiento y emoción son diferentes. ¿Ok? Y entonces cuando tenemos, por ejemplo, pacientes o nosotros mismos estamos enfermos, tenemos que trabajar en nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Se ha visto incluso de manera científica que las personas que tienen un estado de ánimo de tristeza y desesperación o de cansancio, se recuperan, o no, bueno, muy lentamente o su recuperación es casi nula. ¿Sí? Sí, exactamente, que cuando una persona tiene un buen estado de ánimo, ¿sí? De esperanza, de, ¿cómo se llama? De ambición, etcétera, etcétera. Bueno, yo ahorita necesito mucho cansancio, siento que no me puedo adaptar a lo que estamos haciendo. Es muy lento. El proceso, sí, exactamente. Pero también, por ejemplo, para el proceso de enfermedad y de salud, también pasa lo mismo, porque el cuerpo está trabajando diferente fisiológicamente. Las emociones generan producción de ciertas sustancias químicas en nuestro cuerpo, de hormonas, le llaman también neurotransmisores. Ajá. Si tenemos neurotransmisores que están más asociados, por ejemplo, a la tristeza, empieza a haber producción de otras hormonas que afectan a nuestro cuerpo, ¿sí? Que viajan por nuestro torrente sanguíneo y afectan a diferentes órganos. Ajá. Entonces, la recuperación de los pacientes es muy poca.
Entonces, por eso hay personas, o no sé si han visto algunas películas en las que los doctores tratan de alegrar a los pacientes. Puede ser muy cómico y caricaturesco, pero sí lo han visto. Sí, los pacientes empiezan a recuperar porque empiezan a producir ciertas hormonas como la oxitocina, la serotonina, que nos ayudan al bienestar y nos hacen sentirnos más relajados y cambia el funcionamiento del corazón, de los músculos, ajá, y entonces el cuerpo trabaja de manera diferente y entonces sí repercute en nuestro estado de ánimo, lo que estamos sintiendo emocionalmente, en nuestra salud. Ajá. Por eso cuando también nosotros estamos como tristes, se vuelve una cuestión bien cíclica, ¿sí? Porque nosotros sentimos tristes, empezamos a producir ciertas hormonas y ciertos neurotransmisores, que es la química del cerebro, y empezamos a sentirnos otra vez tristes, ¿sí? Tiene que pasar algo extraordinario para que se rompa ese ciclo y podamos salir de ello. Por eso las personas que tienen depresión, es bien difícil que salgan de ellas. Y no es porque, como dicen las personas, es que no quiere salir de su depresión. No, hay factores emocionales que afectan funcionalmente todo nuestro cuerpo. El contexto también no ayuda a veces y entonces empieza todo un ciclo vicioso. Y a pesar de que hay medicamentos que ayudan a tratar de cambiar esa química de nuestro cuerpo, no es suficiente, porque sigue nuestro cuerpo también, a pesar de que haya esta cuestión farmacológica, produciendo su propia química, ¿sí? Entonces también por eso tiene que haber esta parte de apoyo emocional. Porque ayudan a tratar de cambiar el estado emocional de las personas y también romper esta parte, ¿sí? Hubo un caso documentado de una persona de negocios, tenía dinero y se enfermó de cáncer. Ya le estaban diciendo que tenía ciertos meses de vida, ¿sí? Cualquier persona que recibe una noticia de que tiene cáncer, emocionalmente es devastador, ¿no? Ya te empiezas a imaginar lo que decíamos, darle este significado de que ya vas a morir. Ajá. Entonces, empiezan a producir hormonas de la cuestión asociadas a la tristeza. Ajá. Y entonces empieza a decaer el funcionamiento del cuerpo. Ahora, esta persona le dijo a sus médicos, no, yo no quiero que estén en el hospital nada más tratándome con fármacos, yo quiero, por favor, que me ayuden a tener una televisión y que haya alguien que venga a platicar conmigo, ¿sí? Y pidió películas de risa, películas cómicas, y así estuvo durante un tiempo, nada más estaba monitoreado por su médico de cabecera y en el hospital, y todos los días veía películas cómicas y tenía alguien que le platicaba algo, siempre estaba en acompañamiento. Y se empezó a ver que su estado funcional de su cuerpo estaba mejorando, sus signos vitales estaban mejorando, ¿sí? Y posteriormente, el señor se reía tan fuerte que ya lo sacaron del hospital, él se fue a un hotel, le seguía pidiendo su monitoreo de médico, pero seguía él le decía su terapia de risa, y se vio que incluso empezó a disminuir las células cancerosas que tenía. Llegó el punto en que se pudo tratar médicamente y dejó de tener signos de cáncer. Se dan cuenta, la cuestión emocional es un factor bien importante en la cuestión de salud. Entonces, también por eso es importante que ustedes conozcan este tipo de temas. E incluso de manera personal, a ustedes les sirve conocer esto. Que así también trabajan en su persona, así como personas y como profesionistas. ¿De acuerdo? Ok. Ahora. Y la duración. Exactamente. Ahora, hay diferentes situaciones que nos llevan a tener ciertos pensamientos que nos detonan sensaciones físicas, emocionales y nos impulsan a hacer acciones, ¿sí? Por ejemplo, me encuentro por la calle con una amiga muy querida que hace mucho que no lo veo y en mi mente puede ser, por ejemplo, qué bien, qué casualidad, qué bonita se ve, etcétera. Y la sensación física, por ejemplo, de impulso acelerado, bueno, de impulso acelerado, de la tensión en las mejillas o de otros músculos, el aumento de la tasa cardíaca, etcétera, etcétera, ¿sí? Y me produce alegría, ¿sí? No solamente estos pensamientos de que qué bueno que está ahí, qué bueno que la estoy volviendo a ver, sino que también fisiológicamente tiene una respuesta de nuestro cuerpo. Y esto nos hace, por ejemplo, saltar, correr a verla, querer platicar incluso más, ¿sí? Nuestro tono de voz cambia. Entonces, se dan cuenta, afecta a todas esas partes. Y bueno, para reflexionar en lo que les comentaba hace un rato, ¿sí? El humano es una unidad compleja, no solamente tenemos esta parte física, también emocional, ajá. Tenemos la parte cognitiva y la parte afectiva, y ambas
bueno, todo eso nos conforma y nos hace que tengamos que tener volteada nuestra atención no solamente en la parte física, sino que en toda comunidad, ya sea en la parte individual, como profesionistas, o también personal, ¿sí? Y tenemos que entonces ser más empáticos, entender que no solamente nosotros sentimos, sino que también la persona que estamos atendiendo, ¿sí? Tenemos que ser empáticos con las dos partes, uno mismo y con el otro. Y que cada quien vive esas experiencias de manera diferente, ¿sí? A pesar de que todos tenemos un sistema nervioso, es diferente, reaccionamos diferente. Las cascadas fisiológicas que producen ciertas experiencias son de diferente magnitud y duración. Ok, ok. Ok, entonces, ¿qué va a quedar? Vamos a ver, piensa en una actividad que más lleva a cabo en tu trabajo de enfermería y escribe qué función psicológica están implicadas y describe de qué manera. ¿Sí? Esa ya la vamos a dejar tarea porque son las 9:20. ¿Sí? Ok. La otra tarea es, ¿se acuerdan de este cuadrito? De los tipos de memoria y atención. Van a pensar y escribir en un ejemplo de cómo se pone en marcha, por ejemplo, la memoria sensorial o operativa o implícita, ¿sí? En qué tipo de actividades de su vida cotidiana están implícitas, ¿sí? De atención. Aquí hay un video que nos dirige a los tipos de atención también, ¿ok? Entonces, ¿qué queda? Buscar un ejemplo por cada tipo de atención, cada tipo de memoria, y en esta reflexión de tu trabajo de enfermería o de tu vida personal, escribe qué funciones psicológicas están implícitas y describe de qué manera, ¿ok? Ok. Buscar un ejemplo por cada tipo de atención. Y de memoria, ¿sí? Y en esta última, sería como una conclusión de estas dos anteriores, escribir o describir qué actividades se encuentran implícitas los diferentes funcionamientos psicológicos, ¿sí? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Maestra, en la primera actividad me confunde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, antes de la que implica nuestra profesión, la previa. Sí, la atención a los pacientes. ¿Qué tipo de funcionamientos psicológicos están inmersos en ello? Por ejemplo, en tomarle sus signos vitales. Ah, ok, no, sí, esa sí está bien, pero la primera, la otra no la entendí. Ah, ya. La del cuadrito que me regresé. Sí, Ah, mira, hay diferentes tipos de memoria, ¿no? Les comentaba incluso algunos ejemplos. Así como yo les platiqué qué ejemplos hay, en qué se encuentra la memoria sensorial o para qué nos sirve la memoria operativa, tú vas a buscar ejemplos o vas a pensar en ejemplos en la que se ponga en juego, por ejemplo, en la memoria sensorial, ah, ok. ¿sí? O queda como te da duda, como que no te escuché convencido. Por ejemplo, ¿en qué actividad de mi vida está la memoria sensorial? Por ejemplo, cuando cierro los ojos y había percibido que había luz. Ese es un ejemplo de que está ahí en funcionamiento la memoria sensorial. ¿Sí? Sí, maestra. Memoria operativa. Les había ya dado el ejemplo de los dictados. Cuando me dictan, antes de escribirlo, ya está en mi memoria operativa o de trabajo, esa información que voy a escribir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Ok, ¿qué actividades? A ver, por ejemplo, lo que les había dicho el compañero, cuando vas a tomar los signos vitales, ¿qué funciones estás poniendo en marcha al hacerlo? Por ejemplo, la atención, ¿no? Tenemos que escribir que es implícita. Ujú. ¿Sí? Sí, exactamente. Incluso hay videos para que quieran profundizar más. Ahí hay, incluso tienen más ejemplos ahí. Ujú. Ok, ¿alguna duda? ¿No? ¿Sugerencia, comentario, queja? Por ejemplo, ahí sería un ejemplo, por ejemplo, al canalizar, ¿no? La empatía puede ser porque hay pacientes que no les da miedo, pero hay otros que hasta se ponen a gritar, ¿no? Sí, exactamente, y hay una función afectiva, por ejemplo, la cuestión de las emociones. Exactamente. Sí, exactamente. También estás poniendo la cuestión de atención dirigida, la cuestión de memoria a largo plazo procedimental, ¿sí?
Ok. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Queja, sugerencia, comentario, etcétera? ¿No? Bueno, entonces, si es así, vamos por terminada la clase el día de hoy, ¿de acuerdo? Ok.